Después de la pandemia, el proceso de naturalización, que es ese trámite, ese proceso a través del cual una persona extranjera se convierte en mexicana, tuvo diversas modificaciones. Actualmente es uno de los trámites más complejos que puede llevar una persona extranjera en México. Por ello, en este video vamos a hablar acerca de las novedades en el proceso de naturalización. Bienvenidos a un nuevo video de DiamSC. En esta ocasión me acompaña, como siempre, mi querido amigo, colega, socio, compañero de batallas, hermano, fan como yo de muchas cosas, algunas que nos da pena admitir en público. José Luis Aguado Ramos, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto, y muy feliz de saludar a todas las personas nuevamente. Si todos están viendo fondos diferentes, es precisamente porque ya nos encontramos en la oficina en Polanco, lo cual me da mucho gusto, mucha felicidad, porque podemos Eh, estar Podemos ya presumir una opción compartiendo. en polaco. Bueno, lejos de presumir una oficina en Polanco, estamos muy cerca del Instituto Nacional de Migración. Fíjense que yo no sabía qué tan cerca estábamos, no me ubico muy bien no tengo GPS integrado, pero estamos precisamente cruzando el Instituto Nacional de Migración, así que pues vaya, un gusto saludar a todas las personas que pues ven este podcast y que lo disfruten mucho. Y sí, como bien dice Ernesto, vamos a hablar sobre cambios que generaron problemas en el tema de naturalizaciones, por ahí ya se aperturaron las sedes en algunos estados de la República, hay cositas que tienen que ver con unos cambios ahí medio radicales que antes eran como muy sencillos de conseguir y pues vaya, todo ha traído como consecuencias bien interesantes, ¿no, Ernesto? Te hace falta salir un poquito más a conocer la colonia, José Luis, para que supieras que estábamos aquí a 10 minutitos del instituto, ¿verdad? Es correcto, es correcto, es correcto. No sabía Que, yo que nada más cruzabas la plaza y ya estabas en el Instituto Nacional de Migración. lo cual es muy bueno. Invitamos a todas las personas migrantes que tienen un proceso migratorio, que tienen un problema, que tienen alguna duda, que se acerquen a las oficinas de DiamSC. Estamos ubicados justo en Plaza Carso, enfrentito del Museo Sumaya. Y el proceso del cual estamos hablando en este video, que es el proceso de naturalización, no se lleva particularmente en el Instituto Nacional de Migración, pero está muy íntimamente ligado con el instituto porque tenemos que obtener documentación que depende del instituto. Hoy vamos a hablar de ciertas prevenciones, ahorita vamos a aclarar qué se refiere a eso, que tienen que ver con trámites que se realizan ante el instituto. La tarjeta de residencia evidentemente se obtuvo a través del Instituto Nacional de Migración, por ello es que es importante que si ustedes tienen alguna duda en cómo llevar a cabo este proceso, se acerquen a DiamSC para que les podamos ayudar. Me gustaría, José Luis, que hiciéramos un brevísimo recuento de qué es lo que pasó, porque teníamos un proceso de naturalización, vino la pandemia, sabemos cómo afectó este tema en general, qué es la naturalización y cómo cambió. Pues bueno, yo creo que siempre es importante porque luego yo creo que podemos pensar que hay muchas personas que ya vieron todos los videos, hay gente que ya se volvió hasta fan del licenciado Ernesto y pues es Oh, muy ojalá. normal. Es muy normal que no sepamos que es una naturalización. Como saben, todos los abogados tratan así como de hacer sonar todo como muy extraordinario. Uno de los requisitos para poder dar una asesoría en DMSC es verlo desde el punto de vista humano. Y entender la naturalización es muy simple. Toda persona que haya tenido una residencia por 2 años o por 5 años y que se encuentre en el país de manera regular, que tenga su pasaporte, su acta de nacimiento apostillada, que no haya salido más de 6 meses en los últimos 180 días, es una persona que puede obtener un pasaporte mexicano. Una carta de naturalización es lo que va a venir a sustituir nuestra acta de nacimiento para podernos acreditar como mexicano. Es como el citizenship en Estados Unidos y pues naturalmente en México se conoce como la obtención de la nacionalidad. ¿Qué pasó? La pandemia sí vino a mover todo. Antes era un trámite muy bonito que se podía hacer, te presentabas, tu abogado te iba y te acompañaba, y pues todo se llevaba de manera muy padre y se disfrutaba mucho incluso hacer ese trámite. Yo la verdad, siendo muy honesto, era algo que me gustaba mucho acudir incluso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero lamentablemente la pandemia trajo un problema. ¿Cuál fue?
que una, digitalizaron el proceso, crearon una página de internet, tienes que sacar cita, ya te piden los documentos digitales, sacar antecedentes no penales cambió, sacar antecedentes no penales locales cambió, el expediente va completo, si no, no te reciben, te cambian la cita, te cuentan las citas, si no acudes a una cita, pierdes posiblemente el trámite. Entonces, todas esas cosas cambiaron, pero ¿qué pasa? Se acaba esta suspensión de plazos que no fue hace mucho, ahorita nos contará Ernesto al respecto, y aparte de eso, viene la consecuencia final. Cambian otra vez el proceso y empiezan a aparecer nuevas modalidades porque ya, como les digo, es presencial, la pandemia cambió totalmente, hubo una suspensión total y absoluta del proceso y pues ahora tenemos trámites que antes se demoraban 3, 4 meses. Hoy estamos viendo resoluciones en 6, 7, 8, 9 meses, así que si eres un extranjero estás teniendo problemas con la resolución, hay de dos, o está atrasado tu trámite por consecuencia natural, o la otra vía, que no se está resolviendo porque hace falta algo. Exactamente. Salvo tu mejor opinión, José Luis, yo creo que el proceso de naturalización se vino a mejorar, ¿no? Porque teníamos un trámite que forzosamente se presentaba personalmente, tenías uno como abogado que acudir con el cliente, no digo que ahora no sea así, sino que todo era físico. Entonces se trataba de llegar a la secretaría, a veces te formabas, se empezó a complicar en el sentido de que muchas veces no había lugar, ¿no? Entre más gente llegaba en la mañana a la secretaría, pues menos posibilidad de presentar tu trámite ese mismo día tenías. Entonces, lo que hizo la secretaría muy inteligentemente, también para permitir una mejor gestión de tantos procesos que quedaron pausados en la contingencia sanitaria, fue comenzar a dar citas a través de un sistema, lo cual permite pues programar y gestionar de mejor manera los trámites de naturalización. Se mejoró en el sentido de que ya se prellena una solicitud al momento de obtener una cita y el tema de los famosos de las cartas de no antecedentes penales, tanto las federales como las locales, por fin se tiene la posibilidad, la oportunidad de tramitarlas en línea, lo cual además es muy posiblemente consecuencia de un suceso que se volvió incluso muy popular dentro del terreno migratorio en México, que es que mucha gente presentaba constancias de no antecedentes penales que se obtenían de formas dudosas, vamos a ponerlo así, y esto trajo una serie de problemas a mucha gente. Entonces, hay que entender que el proceso de naturalización actualmente nos obliga a obtener una cita en la cual sí nos vamos a presentar personalmente, pero ya con un expediente completo. Muchos de los documentos que se obtienen al momento de presentar la cita se obtienen en línea, pero hay algunos documentos que se obtienen directamente, que son trámites que se realizan ante el Instituto Nacional de Migración, dos muy importantes, el famoso historial migratorio y el flujo de entradas y salidas, que responde en primer lugar, a las condiciones de estancia que se han tenido. En segundo lugar, a las entradas y salidas. Y a este famoso requisito de los 180 días, ¿no, José Luis? Correcto, precisamente aquí es donde viene uno de los cambios más radicales de lo que fue las novedades que pasó. Incluso yo se los digo abiertamente, todo lo que tenga que ver con migración, siempre hay que tenerlo cuidadito y con pinzas, porque las reglas pueden cambiar. Licenciado, pero ¿por qué pueden cambiar las reglas si es la misma ley? La ley no ha cambiado. ¿Por qué el licenciado José Luis o el licenciado Ernesto dicen que las normas cambian? No, no cambian las normas. Lo que sí cambia es la manera en la que estas normas se van ejecutando con las personas. Entonces, uno de los elementos donde incluso yo le explicaba a las personas es que si tú presentabas tu naturalización, ya podías viajar libremente en su momento. ¿Qué fue lo que pasó? En el momento que hicieron todos estos cambios estructurales de qué tenemos que presentar, dónde lo tenemos que presentar, el Instituto Nacional de Migración empezó a hacer una verificación real. ¿A qué me refiero con verificación real? Empezó a revisar que estuviera bien tu domicilio, empezó a verificar que estuviera bien tu información dentro de la plataforma. Esto me refiero a tu nombre, que no hubiera errores ortográficos, que la dirección que estabas dando tú directamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores fuera exactamente la misma que tú tenías registrada ante el Instituto Nacional de Migración. ¿Por qué? Porque también las costumbres van afectando el proceso. Entonces teníamos personas que presentaban constancia de antecedentes no penales de Ciudad de México y pues tenían lamentablemente un domicilio de Yucatán. Entonces empezó el instituto a verificar que todo fuera como en un mismo culmine.
Y tenemos ahora este punto de que las personas tienen que permanecer los 180 días en los últimos 2 años durante el tiempo que dura el proceso. ¿Qué significa? Que muchas personas se tomaron la libertad de, yo no tengo problema, yo ya presenté mi trámite, yo ya presenté mi examen, todo está listo, I'm gonna be free, todo va a estar bien hermoso. ¿Pero qué pasó? El instituto dijo, no, porque no es razón de la Secretaría, y eso es algo muy importante. El Instituto Nacional de Migración verifica el flujo migratorio que le entregamos con el flujo migratorio que tienen ellos. ¿Y qué pasaba? Personas que viajaban después de presentar su naturalización, empezó el instituto a decir, a ver, aquí no me cuadran tus salidas porque tú todavía estás en procedimiento, me tienes que requerir. ¿Y qué pasó? Atrasó procesos, ¿no? ¿Qué nos cuentas acerca de eso, Ernesto? Sí, y en ese tipo de situaciones lo que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores es, toda la comunicación es vía correo, ¿no? Mandar un correo en el cual, en primer lugar, espantan a la persona de nacionalidad extranjera, ¿no? Porque casi al final del correo se menciona una frasecilla, dice, no es procedente emitir la carta de naturalización. Mucha gente dice, ya fue, ¿no? Mi trámite ya no se va a resolver de manera positiva, pero no se refiere a una definitiva, se refiere a que no es posible emitir la carta de naturalización en este momento, hasta en tanto no se cumplan con los requisitos, con las aclaraciones que está pidiendo la Secretaría. Es muy importante saber que a esta fase del proceso le llamamos prevención, que hay que cumplir el término que da la Secretaría es de 60 días y hay que acudir, por ejemplo, en el tema de las entradas y salidas, ante el Instituto Nacional de Migración a realizar un trámite que ya comentábamos. Es decir, no es el fin del mundo, ¿no? No es el término del proceso. Recapitulando un poquito, uno obtiene una cita, se presenta el trámite, en el trámite hacemos el examen, presentamos todos los documentos, que todos estén bien, hacemos el examen. Ojo, hay dos exámenes para las personas que no hablan español, tienen que saber hablar español porque se hace un examen de conocimiento del idioma español. eh, se presenta el pago en ese mismo momento. Se modificó, por cierto, esa es otra de las novedades en el proceso de naturalización. Había distintos montos dependiendo del tipo de naturalización. Ahora es un solo monto, aplica parejo. Pero en esa cita se hacen todas estas cosas y se entrega un acuse de que ya está aceptado el trámite. Entonces el extranjero puede darle seguimiento. Ese seguimiento es vía correo. Pueden suceder estas prevenciones. La recomendación, el consejo es no nos espantemos porque son peticiones que está haciendo la autoridad, la Secretaría, que se pueden desahogar. Si yo presento los documentos, presento un escrito aclarando lo que me está pidiendo la Secretaría, el trámite va a continuar. Las peticiones pueden ser muy diversas, desde el domicilio, desde las entradas y salidas. Hemos tenido nosotros, bueno, 300 casos de naturalización los últimos, ¿qué? 2 años, pero tuvimos un tema específico, José Luis, me gustaría que lo platicaras un poquito de alguien que recibió un correo por un tema que no tenía que ver con nada realmente penal, criminal, sino era una especie de multa de tránsito, ¿no? Justito ese tipo de temas que a veces parece que no pueden afectar y me Sí, gustaría como finalizar un poco el video del día de hoy. A ver, y es una pregunta recurrente de las personas que vienen a DMSC a hacer preguntas sobre sus procedimientos migratorios. O sea, ¿para qué quiero un abogado? Y es algo que legítimamente es válido preguntarse. A ver, si yo puedo ir a presentar, o sea, tengo la sensación como que el instituto me pone toda la lista de requisitos. ¿Para qué necesito un abogado? A ver, el abogado es un especialista en la materia. El abogado de lo que se va a encargar es de verificar que tu información sea acorde a lo que dice la ley. El abogado no está hecho para brincarse requisitos. El abogado está sí. hecho. Bueno, si tienes suerte, José Luis es un especialista en la materia, hay que tener mucho cuidado porque uno busca abogado y es alguien que dice saber acerca de los procesos y resulta lo peor, ¿no? Es justo eso lo que comenta Ernesto. Entonces, por ejemplo, teníamos un cliente que, bueno, más bien tenemos un cliente que tuvo precisamente una multa como cualquier persona que pues se pasó en alto, que simplemente no traía la verificación o tuvo un conflicto con un vecino y el vecino va y dice,
es que hizo algo mal porque plantó un árbol y su árbol me está, molestando mi propiedad. Pues, ¿qué es lo que pasa? Este tipo de acciones se terminan reflejando en un historial y es el historial que verifica precisamente la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por eso es importante ver a un abogado, que el abogado entienda a profundidad tu caso, porque lo más importante es cubrir con los requisitos de ley y saber qué hacer. Por ejemplo, a este cliente le dicen, tienes algo penal, pero ese es el problema. La autoridad como que tiende mucho a usar esto de, oh, va a pasar algo muy malo. Claro, lo peor que puede pasar es que te nieguen el trámite, no es que alguien vaya a irte a recoger a tu casa o intente deportarte o pase algo malo. Por ejemplo, uno de los requisitos que nosotros normalmente recomendamos a los clientes es evitarse el tema de revisar si tienen alertas migratorias o registros Claro. negativos en migración, porque le ayuda a migración a decir, este está bien, yo ya no tengo que estar checando absolutamente nada, ¿no? El historial migratorio, el historial de las tarjetas. Pero también es importante que sepamos como todo este contexto. Este cliente simplemente tenía una multa en un estado de la República, pero lamentablemente como ahí el juez cívico y el Ministerio Público comparten la misma oficina, pues se les ocurrió subir al sistema esta información, le pidieron un requerimiento, le pidieron explicar qué es lo que había pasado y pues afortunadamente su trámite de naturalización va a salir perfecto. Pero sí es importante, recomendaciones. Hay que acudir con un abogado en el entendido de que el trabajo del abogado es analizar mi caso para que yo lo pueda presentar bien al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría o a la Embajada, porque eso es a lo que se dedica el abogado. El abogado no se dedica a encontrar trucos mágicos para resolver algo que es irresolvible, ¿no? Así que si tienes un problema con tu proceso de naturalización, te llega un correo que no sabes descifrar, trae palabras ahí raras, rimbombantes, tienes duda, sobre todo no te quieres quebrar la cabeza para llevar un proceso que es complejo, ¿no? No hay que quitarle importancia a lo complejo que es llevar a cabo un proceso de naturalización. Acércate a los abogados de DIAMCC. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok. Tenemos una página de internet www.diamsc.com, en donde subimos artículos, contenido. Estamos incluso innovando por allí el equipo de producción, siempre agradeciendo a Abraham, a Vico, que están detrás de las cámaras. Deja todos tus comentarios en este canal de YouTube, dale click a la campanita para que no te pierdas los próximos videos y coméntanos de qué quieres que hablemos. Agradezco mucho a toda la gente que siempre nos ve, que nos escucha. Muchísimas gracias a ti, José Luis. Es un placer, como siempre, compartir este espacio con tan conocedor sujeto del derecho migratorio, el mejor abogado migratorio de México. Ya tenemos ese chiste. No crean que es fanfarronería, ya tenemos ese chiste, José Luis, servidor de estar bromeando con ese tipo. Muchísimas gracias, José Luis, es un placer. Despide el programa como se debe. Bueno, para todos aquellos que decidan o tengan una opción y siempre, siempre, siempre necesiten estar cerca de México, recuerden que nadie es ilegal en este mundo. Hasta luego. Hasta luego, amigos.